Buenos días, mis amados hermanos. Dios nos bendice en esta mañana. Me da gusto saludarlos en este hermoso día que es Día del Señor. Quiero agradecerles su voluntad, agradecerles su asistencia. Y este día nosotros como iglesia tenemos la participación de la cena primer domingo de cada mes. Así es que lo vamos a hacer así en este día y vamos a oír la palabra, vamos a escuchar la palabra, pero antes quiero hacer una oración. Por favor, vamos a poner esto en las manos del Señor y hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, bendito eres, Señor, porque tu misericordia, Señor, es nueva cada mañana. Gracias te damos, bendito Dios, por la reunión de este día, Señor. Aún, bendito Padre, por estos medios, Señor, te queremos agradecer infinitamente, Señor. Gracias porque bendices nuestras vidas, bendices la iglesia. Y, Señor, tu palabra también es algo muy especial en nuestras vidas. Es una bendición grande, bendito Dios, en nuestras vidas. Así es que, Padre, gracias, Señor, por tu misericordia y tu amor, bendito Dios. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, en esta mañana voy a tratar de compartirles un tema que podría pensarse que ya lo conocemos, que ya lo sabemos, ¿sí? Yo quiero que abran su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 19. Y ahí Dios nos da una enseñanza en esta parte del libro de los Hechos. Dice el versículo 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El tema es la conversión que nos habla aquí el apóstol Pedro en el libro de los Hechos. Y de ahí vamos a partir a esta enseñanza. Dios tiene algo hermoso que mostrarnos en esta porción bíblica. Así es que, miren, mis amados hermanos, con frecuencia encontramos en la lectura de la palabra, en las Sagradas Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el verbo convertir. Ahí encontramos el verbo convertir. Es usado en diversas acepciones como un mandato y propósito de Dios para los hombres. Por tanto, creemos necesario explicar claramente este tema, debido a su tremenda importancia para la vida y para la eternidad. Hay, de verdad, mis amados hermanos, una tremenda importancia. En primer lugar, conviene conocer de un modo más amplio, de un modo exacto, ¿sí? Vayamos al primer punto. Lo que no es la conversión según Dios. En el inciso A de este punto vamos a poner, no es cambiar de iglesia o denominación religiosa. La conversión significa ciertamente cambio, pero es un cambio mucho más profundo que el pasarse de una agrupación religiosa. El apóstol Pedro exhortaba a las gentes en el día de Pentecostés diciendo, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados.
Obsérvese los dos verbos coparalelos y la trascendental consecuencia espiritual que producen. El arrepentimiento es el dolor que sentimos de haber pecado y ofendido a Dios. No es solo una mera emoción, sino un verdadero cambio, una vuelta completa en nuestro camino. Las lágrimas de arrepentimiento no bastan si a ellas no se acompaña un firme propósito de no volver a pecar y un positivo cambio de vida. Un positivo cambio de vida. Eso es lo que nosotros tenemos que mostrar, ¿sí? En este punto, en el inciso B, la conversión es un cambio interior del alma y consiste en un cambio de carácter cuando es real y profunda. El Señor Jesús dijo allá en Mateo capítulo 18, versículo 3. Jesús dice, si no os volvierais y fuereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Aún cuando el arrepentimiento y la fe son absolutamente necesarios en la conversión a Dios, la palabra enseña que hay distintas maneras en que la conversión puede tener lugar. Y aquí viene lo interesante de este tema. Vamos al punto 2. Diversas clases de conversión. Punto 2. Diversas clases de conversión. ¿Cómo? ¿Hay diversas clases? Bueno, vamos a ver. Nuevamente en este punto abrimos un inciso A. La conversión instantánea. Tenemos un buen ejemplo de ello en el caso del apóstol Pablo. Este hombre, quien de pronto se halló frente a una crisis espiritual que transformó enteramente su conducta y su vida. Y lo leemos también en el libro de los Hechos. Se reconoció pecador y enemigo de aquel que le llamaba con el amor indecible y quería apartarle de su camino extraviado, para hacerle entrar en un nuevo camino de amor, paz y justicia. Miren, mis amados hermanos, nosotros podemos dar gracias a Dios porque esta experiencia ha sido repetida millares y millares de veces en personas que pueden citar el día y hora de su conversión. Sin embargo, no debemos de excluir otras manifestaciones de la gracia de Dios para con el pecador. Ahora vamos al inciso B. Una segunda clase de conversión que muchas veces va unida a la primera. Es aquella que tiene lugar después de una gran lucha interior. Y aquí podemos identificarnos muchos de nosotros. Que hay luchas. Hay situaciones difíciles. El mejor caso que conocemos es el del apóstol Pedro, quien avanzó espiritualmente a pesar de serias caídas y retrocesos, hasta que llegó el momento en que pudo decir aquellas palabras: Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Pedro era un hombre de carácter impetuoso y en un momento de celo espiritual podía exclamar: Señor, ¿a quién iremos?
tú tienes palabras de vida eterna. Esto demuestra que el apóstol Pedro, que había comprendido quién era Jesús, tal como declaró el día de su gran confesión. Ese día que confesó el apóstol Pedro al Señor Jesús, le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero pocos meses más tarde, negaría al Señor y tendría que oír la pregunta de nuestro Señor Jesús. Le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Podemos afirmar que Pedro llegó al pleno conocimiento de Cristo después de una serie de crisis en su vida espiritual. Y le quiero mencionar dos personajes que hicieron historia en la humanidad, se puede decir. Hay un personaje que se llama Juan Bunyan, que es el autor de El progreso del peregrino, un libro que varios hemos leído, ¿sí? Y también El reformador, Martín Lutero, y otros muchos. Son patentes ejemplos de personas cuya entrega a Dios vino precedida de una profunda lucha interior que terminó en victoria. Ellos tuvieron una lucha en la conversión. No fue nada fácil, y mucho menos en el tiempo de Martín Lutero. Vamos al tercer punto, mis amados hermanos. Gloria a Cristo Jesús. El hombre natural y el espiritual. Vamos a ver aquí cómo vemos este punto. Para que el hombre natural se convierta en hombre espiritual, la pregunta es: ¿qué hay que hacer? Hay que arrepentirse y creer esto, que equivale a nacer otra vez. El inciso A de este punto es: la conversión es, pues, un injerto espiritual que renueva su vida interior y su relación con Dios y sus resultados para con el mundo que les rodea. Esto significa la conversión. Le voy a dar unos puntos más. Esto significa la conversión. Un hombre religioso que no ha sido convertido no podrá tener los mismos sentimientos en cuanto a Dios y sus cosas que las que tiene aquel que ha nacido de nuevo, como dijo nuestro Señor Jesús a Nicodemo. ¿Qué le dice nuestro Señor Jesús a Nicodemo? Capítulo 3 de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3. Dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Con el arrepentimiento, un nuevo orden de vida se abre al creyente en Cristo Jesús. Jesús hizo la figura del nuevo nacimiento para indicar dramáticamente tres cosas. Primero, sin el nuevo nacimiento no hay vida ni hay relación con Dios. Punto 2. Con el nuevo nacimiento surge una nueva perspectiva. Esa nueva perspectiva es: vemos el reino de Dios. La palabra de Dios se hace clara
y se experimenta el obrar y las maravillas del Espíritu Santo. La fe está viva. Punto número 3 de este punto, de este inciso, ¿verdad? Por medio del nuevo nacimiento somos introducidos. Literalmente entramos a una nueva esfera, donde el orden del nuevo reino de Dios se hace realidad. Como dice la carta a los Corintios, capítulo 2, segunda a los Corintios, capítulo 2, versículo 5 al 17. 5:17, perdón. Versículo 17. No lo sabemos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esta es una nueva esfera. El nuevo nacimiento es más que simplemente ser salvo. Es una experiencia sobrenatural de la vida y nos prepara para entrar en el nuevo orden del reino de Dios. Vayamos al punto 4. Una gran diferencia. La pregunta para cada uno es: ¿soy un convertido o tan solo un simpatizante de la iglesia evangélica? Alguien dirá de entre nuestros amigos: sí, un día me levanté y hasta llegué a bautizarme. Bien, pero ¿fue eso una verdadera infusión del Espíritu Santo en tu ser? ¿Comprendiste bien el amor de Dios? ¿Aceptaste a Cristo de veras? Y esto, mis amados hermanos, es importante, que cuando una persona sea convertida al Señor, debemos de darle las bases fundamentales de la palabra para que la decisión que ha tomado esta persona sean el poder para convertir la vida. ¿Pudo el Espíritu Santo unirse a tu espíritu para darte el nuevo nacimiento? Y miren, mis amados hermanos, hablando de la Santa Cena, el apóstol Pablo exhorta a los cristianos profesantes. Allá en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 27 y 28, lo que nosotros tomamos como base fundamental de la cena, ¿verdad? Pero el 27 y el 28 nos está diciendo ahí: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Pero te preguntarás: ¿cómo voy a saberlo? ¿Qué clase de examen debo hacerme? ¿Sientes amor y gozo para las cosas de Dios? Cuando oyes que Jesús murió por ti, ¿sientes que le amas? ¿Te satisface servir al Señor? No digo que te sientas satisfecho si te nombran para un cargo de diácono o cualquier otro deber en la iglesia. Esto siempre produce satisfacción.
Hemos visto personas muy activas en la iglesia, pero el afán de tener un cargo, por el afán de tener un cargo. La pregunta es, ¿echas de menos el alimento espiritual? Los que están vivos tienen hambre. Si descubres que no has nacido de nuevo, díselo al Señor. Si no estás seguro, pídele que te lo haga sentir. Si no estás unido a la iglesia, dile, Señor, no quiero pertenecer a este grupo de cristianos si no hay realidad en el fondo de mi ser. Aquellos que en la quietud y recogimiento de su propio hogar reconocen su pecado y ponen su fe sincera en Jesús, como si despertaran a una realidad maravillosa que vino del cielo y murió también por ellos, y han pedido al Señor una y otra vez el perdón de sus pecados. Son nuevas criaturas en Cristo Jesús, tanto como los que reciben a Cristo de una forma instantánea y espectacular. Es una fe que se ha ido robusteciendo con el tiempo, pero que tiene como base el arrepentimiento y la fe en Cristo Salvador, que han conocido desde su misma infancia. Puede haber habido momentos más o menos emocionales, pero no hay detrás de ellos momentos de rechazo. O si los ha habido, ha sido de un modo muy suave, pero se puede decir que el Espíritu de Dios ha obrado en ellos de un modo casi continuo. Miren, mis amados hermanos, en estos días de incertidumbre sobre el mañana, cuando podemos estar muy bien, en plena salud, y en un momento encontrarnos en la eternidad, ya sea por un desafortunado fenómeno repentino o una pandemia como la que estamos viviendo, azotando a la humanidad, o por un accidente de circulación, ¿sabe? Es necesario estar preparado para entrar en la presencia de Dios. Él ha provisto la puerta a la vida eterna en esta maravilla de su gracia que llamamos la conversión. Es necesario, pues, estar en buenas relaciones con Dios, y estas relaciones se forman y consolidan de las siguientes maneras: reconociendo y aceptando por la fe el sacrificio de la gracia divina en la persona de nuestro Señor Jesucristo, el Salvador de los pecadores, que se entregó a sí mismo en precio del rescate por todos. Reconociendo nuestra condición de pecadores innatos, como declara la palabra en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Viviendo una vida de gratitud y amor a aquel que obró nuestra salvación y desea que nos hagamos partícipes de ella mediante una aceptación que tiene como consecuencia las buenas obras que siguen a la fe. Es por eso, mis amados hermanos, que el apóstol Pedro les dice a la gente que lo escucha: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Y esta es una invitación para aquellas personas que nos están visitando, aquellas personas que han tenido la amabilidad de seguirnos en este medio de información y de escuchar la palabra. Esta es una invitación para todos aquellos que no han sido convertidos. Ya les expliqué qué es la conversión.
La conversión es un giro completo de tu vida, cambiar tu vida. Así es que en esta mañana, si te gustaría tener esa relación con nuestro Señor Jesucristo, que lo reconocieras como Señor y como Salvador. Son días difíciles los que estamos viviendo. ¿Y qué tú harías o qué piensas que si el día de mañana tú mueres, ¿a dónde irías? El Señor te promete algo muy hermoso. Él te promete cuando tú partas, cuando tú mueras, tengas vida eterna. ¿Cómo? Si mueres vas a tener vida eterna. Dice la palabra del Señor en este mismo capítulo de Juan, capítulo 3, en el versículo 16, dice ahí, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda, es lo que te está diciendo en esta mañana, de que si tú llegas a morir, ¿a dónde vas a ir? ¿Sí? Y aquí la promesa es, mas tengas vida eterna. Cuando tú crees en el Señor Jesús y le entregas tu corazón a Cristo, esta promesa se cumple en tu vida. Y esta conversión se hace una realidad en tu vida. Y el Espíritu Santo te ayuda a entrar en esa esfera espiritual. Así es que esta es una invitación para ti. ¿Quieres hacerla? Te voy a pedir de favor que repitas estas palabras. Porque te has de preguntar cómo le hago. Simplemente repite estas palabras. Que salgan de tu corazón. Que tú tengas el pleno conocimiento de lo que tú estás haciendo. ¿Sí? Es una decisión importante, muy importante en tu vida. Para vida eterna. Es la decisión que tú tomes el día de hoy. Así es que, si quieres hacerlo, repite conmigo. Señor Jesús, en esta mañana, escuchando tu palabra, yo quiero pedirte, Señor, que perdones todo pecado en mi vida, toda iniquidad, todo aquello, bendito Padre, que te ha ofendido y que no he caminado correctamente, Señor. Te ruego que tú me perdones, que me limpies de todo pecado. En esta mañana yo te pido que tú vengas a habitar en mi corazón, que lo cambies. Cambia mi caminar, cambia mi pensar y mi hablar. En esta mañana yo te pido de todo corazón que tú seas mi Señor y mi Salvador. Amén. Muy bien, ahora yo quiero orar por ti y pedirle al Señor que Él te instruya a través de su palabra, que Él te dé la pauta a seguir en el caminar de tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por estas personas que han tomado esa decisión, Señor. Ha sido una decisión valiente, una decisión honesta, Señor, una decisión, bendito Padre, de corazón. Y yo te ruego, bendito Padre, que tú, Señor, aceptes a todos aquellos que han declarado en esta mañana a nuestro Señor Jesús como su Señor y Salvador. Padre, escribe su nombre en el libro de la vida y ayúdale, Señor, en cada paso que ellos den, en todo su caminar, bendito Padre, hasta la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, después de esta invitación, abran su Biblia ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23, y vamos a 11, 23, a ver. Sí,
Vamos a tomar la cena del Señor. Ya hemos explicado, ya hemos dado alguna indicación sobre cómo debemos de acercarnos a la mesa del Señor. Y en esta mañana, con esa seguridad, con esa confianza de lo que tú has hecho en tu corazón, en el interior, aún siendo cristiano, te puedes acercar a la mesa del Señor. Y vamos a proceder así como nos enseña la palabra del Señor. El apóstol Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos, mis amados hermanos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Muy bien, mis amados hermanos. Dios les bendice. Gracias, mis amados hermanos, por la atención que tienen para estar presentes en este día y de podernos acercar a la mesa del Señor. Dios les bendice, mis amados hermanos. Quiero hacer una oración antes de terminar y desearles un hermoso día, mis amados hermanos. Así es que inclinen su rostro. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido estar aquí, por poder participar de la cena, Señor. Muchas gracias por tu misericordia al permitirnos acercarnos a la mesa, Señor. Padre, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos.